Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Transformaciones. Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Transformaciones. Danza. El exilio para mí fue la pérdida de identidad, sentir que huir fue cobardía y sentirme culpable de estar viva mientras muchos murieron luchando por lo que un día fueron sus sueños, la paz con justicia social. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque dijo lo que piensa. Por el beso clandestino, por el verso censurado, por los fuegos apagados, por los nombres que prohíben. Yo te nombro libertad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Transformaciones. Danza.
No repetición. Festival Internacional Digital de la Memoria. Memorarte Fest. Transformaciones. Danza. Hola, mi nombre es Jacqueline Becerra del Campo. Soy bailadora de joropo tradicional. Nací en el municipio del Restrepo Meta. Esto que ven ustedes de fondo es parte del llano y parte de nuestro municipio de Restrepo Meta, aquí en Colombia. Y esto es un mensaje para las víctimas del conflicto armado. Anoche en mi municipio cayó un aguacero impresionante. Fue una tormenta que es de esas tormentas que a veces pasan por nuestras vidas, como ustedes que han sufrido de este tipo de tormentas, que es la violencia. Hoy Dios nos regala este hermoso amanecer, este sol hermoso, rojo, brillante. Es como una esperanza que Él nos regala, al cual debemos aferrarnos a esa esperanza, que llegará un nuevo amanecer, que llegará un nuevo día en el cual tendremos paz en nuestros municipios, en nuestras regiones, paz entre las comunidades. Ese es mi mensaje para ustedes. Dios es nuestra esperanza. Festival Internacional Digital de la Memoria. Memorarte Fest. Transformaciones. Danza.
Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Transformaciones. Música. Mi nombre es Carlos Pulido de Colombia, músico y arpista del departamento de Casanare. Tengo 48 años y llevo más de 25 haciendo cultura y folclore con este noble instrumento como lo es el arpa. Entre arreglos musicales y enseñanza a niños y adolescentes, para con esto contribuir en parte a cerrar filas contra la violencia. En Memorarte, a través de mis cuerdas musicales, he querido hacer un homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Hombres, mujeres y niños que en algún momento hemos sufrido los embates de esta guerra sin escrúpulos, pero con la fe puesta en el perdón y la reconciliación para todos los colombianos.
Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dice que ven mi cuerpo, oigo, me están llorando. Volvió el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al cañaduzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, como me están llamando. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Sé que ven mi cuerpo, digo, me están llorando. Hay sangre en la arena y esta vez no es del torero. Son 5 chicos que salieron pero nunca volvieron. Uno de ellos resistió de una manera inexplicable para señalarle el camino que lo pudiera encontrar a su madre. En medio de una escena con respuestas e impotencia y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en la impunidad. Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los cañaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hacen. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Paul, Jael, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no era justo. ¿Quién los mató? Eran universitarios los de Samaniego, acabaron con sus vidas y con sus sueños. ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales. Pido justicia. Oye, ¿quién los mató? Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar? ¿Quién los mató? Quedaron madres solas, padres solos y hermanos también. El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más eco que una bala. ¿Quién los mató? No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha. ¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes? No llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, como me están llamando. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que
que no era mi hogar. Dice que ven mi cuerpo, oigo me están llorando. Madre, ¿te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí y todas van volando, se van surcando en lo alto. Bienvenidos a la segunda parte del diálogo Sanar la Guerra, esta vez con invitados especiales de la Colombia que nos ayudarán a comprender el trabajo de los psicólogos y sus experiencias terapéuticas directas con víctimas del conflicto armado en Colombia. Nos acompañan hoy el psicólogo Diego Fernández Mercado, un magíster en clínica transcultural de la Universidad París III, el psicólogo Juan Carlos Torres, magíster en psicología con énfasis en psicología cultural. Hoy con ellos abordaremos diversos ejes que serán los siguientes: las víctimas desde varias perspectivas, la identidad y la diversidad cultural, la dimensión de la memoria colectiva, las experiencias en el exterior y situaciones de conflicto y guerra. Bien, podríamos iniciar. ¿Qué significa para psicólogos especializados como ustedes en clínica transcultural y en psicología cultural trabajar en el contexto del conflicto armado colombiano? ¿Qué relación tiene la psicología transcultural en dicho contexto? ¿Y cómo se articula considerando la pluralidad cultural del país, donde se trabaja con una población tan diversa? ¿Quién responde? Ok. Un saludo, Cristóbal, Juan Carlos. Bueno, pues yo pienso que la perspectiva transcultural y cultural, pues que no son la misma cosa, pero son, pienso yo, complementarias. Es muy importante para el trabajo con víctimas en Colombia, porque normalmente las víctimas del conflicto armado son poblaciones que viven en contextos rurales, la mayoría de los casos, en entornos, digámoslo así, pues culturalmente diversos. A veces también trabajo con comunidades indígenas. Creo que Juan Carlos nos puede contar un poco el trabajo con los Barí en el norte de Santander. En algún momento también tuve la posibilidad pues, de trabajar con algunas comunidades indígenas, comunidades afro. Son, digamos, y comunidades rurales son las comunidades pues, que normalmente son las más afectadas pues, por el conflicto. Y pues me parece que es muy importante porque pues, las formas de sufrimiento mental, pero también las formas de hacerle frente pues, como a ese sufrimiento, pues tienen aspectos culturales que son pues fundamentales, ¿no? De pronto en algún momento de la charla podemos hablar un poco del valor de los rituales, por ejemplo. De nomás las formas, como yo les decía, pues de cómo las personas expresan el sufrimiento, cómo uno lo comprende, cuál es la lectura, digamos, que uno hace de lo que es fundamental, pues, en estas afectaciones. Pienso que es muy importante, pues, tener una perspectiva cultural. Yo creo que pues, ustedes conocen mucho de la psicología en la que nos hemos formado. Es una psicología pues, que surgió en Norteamérica o en Europa y que ha sido pues como teorizada a partir pues, del trabajo con personas pues, de contextos occidentales, digamos, con cierto nivel de educación. Y pues digamos que son psicologías que de alguna manera pues son limitadas a la hora de comprender, pues, como yo les decía, las problemáticas que
que aquejan pues a las poblaciones con las que habitualmente trabajamos. No sé si Juan Carlos quiere continuar, complementar un poco la respuesta. Siguiendo la línea de lo que cuenta Diego, justamente como psicólogos, ha implicado pues todo un reto el repensarnos y reorganizarnos pues con nuestros saberes construidos en ciudad para ir a trabajar en contextos rurales, selváticos, en contextos que hasta hace no mucho han permanecido siempre en lo local. Sigue siendo de difícil acceso, y no solamente pues en términos de lo político ni de todo esto, sino de la forma de pensar como piensan las personas de estos lugares. Ahí es donde emergió de alguna manera para Diego y pues para mí una inquietud por alguna herramienta o artefacto propio, una reflexión también propia que nos permitiera comprender una dinámica psicológica en varios planos, en el plano individual, en el plano interpersonal y en un plano más a largo plazo, de estos procesos, de cómo viven, pero también cómo ellos asumen un conflicto armado irregular y un conflicto armado que dentro de las ONGs se denomina una emergencia compleja. Ahí en el mundo humanitario pues hay varios tipos de emergencias y la emergencia porque es estructural, es coyuntural, emergen siempre nuevos componentes y además a veces un desconocimiento de la subjetividad de las personas allá. De alguna manera, la formación que al principio uno recibe es muy formando en un sujeto tipo ciudad. Entonces, ese aspecto, de alguna manera, implicó un esfuerzo, pues yo diría muy interesante y productivo de investigación y de consulta, de buscar otras experiencias. Aquí mismo en Colombia, en América y afuera incluso, que nos permitiera tender un puente entre nosotros como unas personas que tienen un saber hacer y la población que tiene un saber de su vida que a veces está conflictuado por las situaciones pues, del contexto. En ese sentido, y sabiendo la complejidad que tú presentas, ¿cuál es el proceso de identificación de las víctimas? ¿Qué tipologías de víctimas existen? ¿Y cuáles son las dificultades que se atraviesan al momento de escucharlas? Bueno, digamos que hay una cantidad de víctimas, tantas como formas, digamos, de violencias existen en el contexto de conflicto, ¿no? Y cada una representa pues como o tiene pues como sus particularidades. Pues hay personas que son víctimas directas, hay personas que son víctimas, podríamos decirlo entre comillas, indirectas. Y eso pues cada uno de esos aspectos pues tiene como una dimensión diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos los duelos, ¿cierto? Las personas que han sido, por ejemplo, las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, que un ser querido ha sido asesinado, por ejemplo, en un contexto de conflicto. Entonces son duelos, es un tipo de doliente, por ejemplo, ¿no? Un tipo de víctima que es un doliente y que presenta pues unas particularidades porque pues los duelos no son iguales cuando la persona ha sido pues asesinada que cuando la persona ha muerto por otras circunstancias. Y a eso se suma, digamos, por ejemplo, no solamente el hecho como tal, ¿sí? El hecho de que a uno le hayan matado pues, a un ser querido, sino como todo el contexto que hay en torno a ello, ¿no? En otro conversatorio que tuvimos hace poco también con Juan Carlos,
en la universidad, hablábamos de cómo, por ejemplo, incluso algunas personas no pueden velar sus seres queridos, porque velarlos los pone en riesgo, por ejemplo. Entonces, no es solamente como la muerte como tal, sino todo lo que sucede después, que hace que las cosas se compliquen bastante, pues, como para las personas. Cuando las personas las desaparecen, por ejemplo, es otro tipo de duelo, ¿no? Entonces, vamos hablando, por ejemplo, de diferentes tipos de dolientes. Las personas que han sido desaparecidas, los duelos son como, a veces casi como interminables, ¿no? Son duelos muy complicados. Yo he dirigido algunos trabajos de grado sobre esta temática y pues los resultados pues muestran como, por ejemplo, en el caso de las madres que han perdido pues a sus hijos, pues a veces llevan 7, 10 años y todavía esperan de pronto que ellos regresen en algún momento, esperan a encontrarlos. Es que son duelos que se quedan como suspendidos o que nunca, digamos, como que tienen una conclusión. No necesariamente es así, o sea, también hemos pues comprobado que es posible el trabajo con estas personas y es posible que esos duelos se puedan movilizar, pero no deja de ser pues algo bastante complejo. El caso de la violencia sexual, por ejemplo, pues es un caso bastante delicado también, ¿no? Cuando no es lo mismo también cuando el agresor sexual es pues un delincuente común a cuando es un actor armado, por ejemplo, ¿no? Cuando es un actor armado, las personas pues obviamente no denuncian, pues les da mucho miedo, digamos, hay como una zozobra constante, pues, además de haber vivido el acto de volver a ser, pues, victimizados. El caso de las personas desplazadas, por ejemplo, es otra problemática muy particular, ¿no? El asunto del desarraigo, de cómo las personas pierden, pues, como todos sus referentes culturales para irse a vivir, pues, en condiciones, pues, bastante precarias, en condiciones bastante complicadas. Entonces, vamos viendo que allí hay una cantidad como de tipos de víctima que cada una representa pues como un reto muy particular, ¿no? En general, yo pienso que las dificultades para la atención a las víctimas pues están ligadas a la misma dinámica del conflicto, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en zonas en el Tolima, en las zonas rurales del Tolima, del Huila, por ejemplo, a veces teníamos que poner una cinta alrededor de la escuela, a veces atendíamos en una escuela, a veces hacíamos atención en un puesto de salud, porque pues era como las únicas estructuras que había como para montar los consultorios. Y a veces teníamos que poner una cinta alrededor porque sabíamos que había gente que se iba a escuchar, ¿ya? Los grupos armados normalmente siempre tienen como ojos en todos lados, tienen oídos en todos lados. Y entonces a veces teníamos que poner pues como cintas para que no se fueran a escuchar las consultas. Y la gente también hablaba en un tono muy bajo, como si la estuvieran escuchando, ¿no? Como el hecho de poner en palabras ese sufrimiento pues también ponía en riesgo su integridad. Eso es una cosa, digamos, que hace que la atención psicológica se complejice, ¿no? En estos contextos. Imagino que ahí aparece una especie de ruptura y un problema de carácter social y cultural en una víctima. ¿Qué tipos de traumas se desarrollan y terapéuticamente cómo vienen tratados? En este contexto de pensar que una persona tuvo una ruptura ritual, sigue permanentemente con una serie de incerteza. Me parece que ahí produce un trauma, ¿no? Sí. Los traumas, siempre ha habido como la concepción de trauma como un antes y después, ¿cierto? Como una vivencia, una experiencia un encuentro con un evento pues abrumador, y que ese evento deja una secuela psíquica pues más o menos permanente o por lo menos por un tiempo. Pero creo que la concepción de trauma en nuestro contexto cambia debido a que por lo menos el conflicto armado colombiano no es un conflicto
que, digamos, que sea pues como algo en un momento puntual en el tiempo y después para, sino que es algo permanente. Es algo, ustedes saben, que ha estado allí para muchas poblaciones colombianas, ha estado allí durante muchos años, décadas, y que no es pues necesariamente eventos que son a veces, pues sí, claro, ha habido cosas bastante terribles, pues, por ejemplo, lo de la iglesia de Bojayá, bueno, cosas como estas, pero muchas veces son cosas que son más de tipo psicológico, son amenazas de otro orden, ¿no? Boleteo, extorsión, vacunas, cuando sacan estos panfletos, sí, todo ese tipo de cosas, amenazando a alguien, cuando declaran objetivo militar a una persona, o cuando asesinan a una persona clave de la comunidad. Puede ser que no sea pues la gran masacre, pero el hecho de que asesinen a una persona, pues eso ya tiene un impacto, ¿cierto? O el hecho de que no solamente la asesinen, sino que la descuarticen, ¿sí? O sea, una cosa es asesinar a otra persona, otra cosa es, además de eso, después, pues picar el cadáver. Eso va a tener un impacto, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos, y creo que Juan Carlos de pronto puede complementar ahora, hablamos de que no solamente es un trauma, son traumas, sino que es todo un contexto que está alterado, que está distorsionado, le llamamos contextos disruptivos, ¿sí? Y que afecta en todas las esferas, digamos, de la vida de las personas, ¿no? No es como la cuestión individual de que yo tengo un trauma aquí psicológico dentro de mi cabeza, sino que eso altera mis relaciones con los otros, eso altera mi capacidad, pues, como de agenciar la vida como persona, ¿cierto? Eso va cambiando, incluso yo estaba en zonas de conflicto donde el conflicto ha sido bastante, pues, tiene una historia muy larga y ha sido bastante fuerte, y eso le cambia incluso a uno la representación de las personas del campo. Uno normalmente tiene la percepción de las personas del campo en Colombia son personas muy amables, son personas muy acogedoras, son personas muy solidarias, mientras que yo estuve en contextos donde las personas eran absolutamente hostiles, eran o sea, se percibía, digamos, un entorno muy pesado de las relaciones entre las personas, casi como una especie de paranoia, o sea, personas prevenidas, personas como con una prevención con el otro bastante fuerte. Entonces, eso como para ver un poco la dimensión del trauma ampliado, ¿no? No solamente como el trauma psicológico acá individual, sino como son una serie de eventos que van haciendo, digamos, van distorsionando todo el entorno de las personas y las relaciones entre las personas. Yo quisiera proseguir. Sí, hay dos dimensiones macro aquí, trauma y duelo. Y ayer hablábamos justamente con Cristóbal y con Gloria de, bueno, y cómo detectar o trabajar con las víctimas. La otra cuestión que pasa en los lugares rurales en donde yo he trabajado es que muchas ocasiones la gente no se posiciona ni se ve como víctima. Es más, su mundo y su vida es eso. Es a tal punto la cantidad de eventos, digamos, de violencias sexuales, asesinatos, desplazamientos, desapariciones. Estoy hablando de esto en una o dos personas. En cada persona que uno veíamos tantas cosas, que esa era su vida y su mundo. De hecho, en los dispositivos, pues para poder acceder, digamos, a las zonas y poder trabajar, o a veces hacíamos trabajo con la parte médica y hay un componente psicológico, o en uno de los proyectos en el sur del país, hicimos un proyecto vertical en salud mental, pero nos tocó fabricar el acceso a la población. Primero, por lo que está diciendo Diego, en muchas ocasiones la gente ve al externo, al foráneo, como riesgoso, ¿no? ¿Qué y por qué y a quién va a llevar la información? Y segundo, porque a veces no se dan cuenta del impacto que cada uno de esos eventos ha tenido en su vida, digámoslo así. Entonces van y ellos van es porque tienen algunas molestias o problemas en la casa o que tienen algunas dificultades en el dormir, todo lo que más o menos en la clínica clásica aparece, pero no ha habido tiempo ni siquiera para darle un lugar diferente
o elaborado o tramitado a eso que han vivido. Entonces, no llegan como víctimas y tampoco pues es que se aborden como víctimas, sino como una persona que tiene pues una historia a veces por contar y relatar. En muchas ocasiones ese efecto al principio de no saber si se puede decir o no, de hablar pasito, de la red y esto o qué, al punto donde ya después la gente empieza como a reposicionarse frente a su vida, frente a su historia. Esto lo traigo muy a colación porque a veces cuando se pone por fuera el estrés postraumático, incluso esto ya está muy reevaluado hoy en términos de esto, porque acá una cosa es que ocurre un evento cada 10, 20, 30 años y que genere una ruptura en una realidad, y otro es que la realidad está llena de rupturas, está llena de eventos. Hay sí, en muchas ocasiones, una capacidad de adaptación impresionante, pero eso trae sus efectos, sus consecuencias en los modos de relación, como está diciendo Diego. Y, por ejemplo, yo, echando cabeza un poco a todos, formaba y entrenaba a los colegas que llegaban de afuera para el proceso. Yo pensaba, mira, cada evento, la multiplicidad de eventos, puede traer 3 tipos de impacto. Vamos a tomarlo así. El primero, los seres humanos somos un animal, el animal más dependiente del otro, del similar, para poder vivir, porque pues no podemos vivir en los 2, 3, 4 primeros años. Es una dependencia casi que marcadísima y después un poco menos, pero entonces hay que tener una confianza en el otro para poder hacerse eso. Pero entonces si ya es el otro, que puede ser un similar, que potencialmente puede hacer daño, eso es un efecto. La otra es la confianza en sí mismo. En muchas ocasiones, con algunos tipos de conflictos y de violencia sexual, por ejemplo, hay un impacto sobre la propia confianza en sí mismo, en la capacidad de uno para hacer ciertas cosas. Y tercero, y es el otro macro que quería comentar, era la ruptura en el tejido social. Es decir, ya no solamente en la intrasubjetividad o en la relación directa con el otro, sino en una cuestión más general, más que cobija a todos. De hecho, un poco los actores armados conocen eso y cuando rompen y matan ciertos líderes o matan ciertas personas, además de mandar un mensaje, aquí estamos nosotros, es para romper esa seguridad y así poder tener un dominio sobre la zona. Así funciona también muchas veces la guerra. Y la gente vía adaptaciones impresionantes donde, bueno, entra X actor y saben convivir un poco con esa persona, no mezclar mucho, pero vivir sobra. A nosotros nos tocaba vivir y dormir en estas zonas, bien sea indígenas o campesinas colonas, y pasar noches enteras y no había luz ni nada, y uno podía sentir el peso de la incertidumbre de, uy, aquí puede venir un grupo. De hecho, a veces pasaban los grupos o llegaban ahí, márchense, bueno, una serie, el conflicto vivo, andando allí, uno podía como hacer una comprensión mucho más fuerte de, esta gente vive todo el tiempo con esta zozobra. Entonces, este componente del tejido social se altera, hace adaptaciones, pero cuando llega otro actor, se incrementa la cantidad de síntomas, pero son síntomas muy, muy situacionales. Hay una capacidad de la gente para poder tener que seguir viviendo, porque no hay más. Eso es la gente que decide vivir en la zona. Porque acá, como lo decía Diego, nosotros en alguna época hicimos un informe sobre los ciclos de las personas. Hay gente que decide vivir, yo no me voy de aquí porque yo aquí nací, yo soy esto y si me van a matar, pues ya, listo. Pero es que no puedo dejar lo que yo soy. Unos deciden irse a centros urbanos y eso es lo que después va a formar la violencia urbana, por ejemplo, la violencia en zonas marginales, y gente que vea y cuando pueda y sobreviva. Y está también el tercero, el que decide retornar, el que dice, yo allá no era nadie, en esa ciudad yo no era absolutamente nadie, allá me respetaban, yo no tenía valor de persona y me regreso a sabiendas de que puedo morir. O la otra es que iban a buscar, Colombia es un país que sigue colonizándose, tenemos muchas zonas selváticas, entonces estas personas deciden ir a abrir monte, como dicen acá, cortar selva, cortar monte para ir a buscar un nuevo territorio, hasta que vuelve a aparecer un actor armado y el ciclo continúa. Más o menos es como la dinámica y la fluidez, digamos, del conflicto y la gente situándose
en medio de ese ritmo, porque es como aprender a vivir con lo que tienen. Esto me da pie para preguntar, por ejemplo, nosotros aquí en Europa sabemos que el exilio es todas aquellas personas que por motivos diversos forzadamente escapan del país. Poco se sabe lo que significa ser desplazado. Y esto viene a colación con con esta pregunta que voy a hacer. La primera sería, el desplazado tiene la misma condición del exiliado, es decir, está obligado a salir de su propio territorio, ¿no? Está obligado y entrar en un hábitat nuevo, en una forma distinta, diversa, aunque en el mismo país. Quiero imaginar a una persona que sale de la selva y se encuentra en un centro urbano que seguramente de una experiencia diversa. En este contexto, ¿cómo se reconstruye la memoria individual y colectiva? ¿Cómo se sucede en estos procesos de cambio? Pues yo creo que la memoria es fundamentalmente colectiva, ¿no? Digamos que yo creo que la memoria es como, bueno, obviamente hay aspectos, digamos, de la memoria que son individuales, pero cuando pensamos en memoria en contextos de conflicto armado, esta idea de la reconstrucción de la memoria es un fenómeno normal, pues fundamentalmente colectivo. Y pues yo creo que es algo que la reconstrucción de la memoria es fundamental para que haya pues algún tipo de resarcimiento, de alivio, de reparación pues, en las víctimas. Una de las cosas, por ejemplo, que yo hablaba en otro conversatorio que yo contaba era cómo aquí hay algo que es muy conocido y es lo que han sido llamados falsos positivos. Jóvenes que fueron asesinados y que fueron luego pues, que fueron acusados pues de ser guerrilleros, o sea, que habían sido supuestamente dados de baja, pero eran personas jóvenes de estratos pues, de orígenes muy humildes, que fueron engañados, fueron invitados pues a decirles que los iban a emplear, que los iban a contratar y luego los asesinaban y los disfrazaban de guerrilleros para ser contados como dados de baja en combate. Entonces, hay algo que, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico es muy importante, y es que en el duelo, y esto es algo casi pues como muy general, o sea, no es que sea como casos particulares, sino que en general en el duelo las personas necesitan como reivindicar la imagen del ser querido, ¿sí? Y eso se da pues como eso es un fenómeno colectivo, o sea, normalmente en los velorios la gente comienza a hablar de las cosas buenas, de cómo era la persona, de lo que aportó, siempre es como, puede ser que la persona haya tenido cosas malas en su vida, pero siempre en los velorios y en todo el proceso, digamos, que sigue a la muerte de ese ser querido, es tratando siempre de reivindicar la imagen. En el caso de las madres, de los mal llamados falsos positivos, de estos muchachos, estas señoras no solamente vivieron pues el asesinato pues de sus hijos, sino que además era cómo quedó manchada esa imagen de ellos. Porque es que no era solamente que los mataron, sino que además es que eran guerrilleros, ¿cierto? Incluso ciertas personalidades políticas, después cuando se supo la verdad, decían cosas como que, bueno, quién sabe qué andarían haciendo, no andarían recogiendo café, por ahí es una personalidad política en Colombia, ¿no? Como, y eso es unas formas de revictimización, ¿no? Entonces, de cómo, digamos, encima después de que mata a mi familiar, manchan su imagen y se cuenta una historia falsa sobre lo que sucedió. Entonces, cuando la memoria, digamos, cuando queda reivindicada la imagen de esos muchachos, cuando se restituyen, digamos, la versión no solamente de los agresores, sino la versión de las víctimas, cuando se cambia un poco la historia, pienso que eso contribuye a esa reconstrucción de la memoria y a que esa memoria histórica
justamente contribuya a que haya al menos algún tipo de compensación, así sea simbólica o psicológica, a las víctimas. Entonces, en general, pues digamos que los procesos de memoria en Colombia, pues hay muchas formas. Yo pienso que para la reconstrucción de la memoria, yo pienso que uno tiene que apelar, y ahí creo que tiene todo el sentido la primera pregunta sobre lo transcultural. Uno tiene que apelar pues a los recursos que tienen las comunidades. Yo en mis clases suelo mostrar un video justamente que hizo Médicos Sin Fronteras, que se llama Los Invisibles. Mostraba cómo una comunidad en Colombia, pues había, digamos que en esa comunidad habían matado a muchas personas de la comunidad, y cuando ellos retornaron, ellos no pudieron enterrar a sus muertos, ellos no pudieron velarlos. Entonces, cuando ellos retornaron, ellos lo que hicieron fue, y el documental se llama justamente La Voz de las Piedras. Entonces, ellos pusieron unas piedras en una parte, pues, digámoslo así, estratégica de la zona geográfica donde ellos vivían, y pusieron unas piedras, y participó miembros de la comunidad que seguramente vivieron directamente pues esa violencia, y las nuevas generaciones, o sea, participaron incluso los niños, y escribieron en esas piedras los nombres de las personas que habían sido asesinadas en esa comunidad, e hicieron una misa, ¿sí? O sea, pues Colombia es un país muy creyente, muy religioso, entonces hicieron una misa, hicieron unos cantos. Entonces, son ejemplos, digamos, de cómo hay una reconstrucción de la memoria que yo siempre pienso es colectiva, ¿no? Es una dimensión colectiva. Juan Carlos. Yo diría ahí que eso es como de optimismo y de ilusión, y hay varios y están regados en el país, pero si uno pudiera poner en porcentajes, esto no llega al 10%. Quiero decir que el 90%, Colombia, antes del inicio de la guerra en Siria, estaba entre el primer y el segundo lugar el mayor número de desplazados del mundo en términos de tiempo. Ahora hay otros países pues, que están por ahí también tratando de tener esa marca, pues. Y entonces estoy hablando del 90% de la población que va y vive en otros lugares, y en muchas ocasiones uno ve que a veces se hacen en reuniones, juntas, o están tratando de armar una cosa que acá en la psicología social comunitaria hablan como grupos de base. Entonces es intentar formarse como sociedad, reconstruir un tejido social que les permita decir, nosotros somos la colonia de tal parte o la colonia de tal otra parte, que ayuda como a rememorar de dónde vienen y que están ahí por alguna situación. Esto ayuda mucho a organizar, pero como les digo, yo creo que no es muy, muy grande el porcentaje, porque la gran mayoría de acá, lo que estaba hablando del conflicto colombiano, para mí el conflicto colombiano en lo más macro es territorio, y es curioso porque es el país con números de desplazados muy, muy altos, y de pérdida de territorio, y de alta movilidad también. Y esa cuestión con el territorio está marcada por intereses. Para mí suena un poco como a intereses feudales, a intereses de grupos que dominan, grupos entre políticos y armados que dominan zonas, en donde la dificultad es hablar de eso. En Colombia, por ejemplo, se han construido las casas de la memoria, se ha intentado hacerlo de la memoria histórica, que no es otra cosa sino decir de dónde venimos, qué ha pasado y dónde estamos. Sin embargo, hablar de eso es ya para algunas fuentes sinónimo de riesgo. Y para todos los implicados, los actores social, políticos y armados, de cualquiera de las orientaciones políticas que se quiera, es una amenaza. Con el hecho de que sea amenazante, otra de las capacidades que tiene la población colombiana que hace esa movilidad es mimetizarse, es esconderse dentro de esos centros urbanos. Desaparecen en alguna medida su identidad de origen. A veces por ahí cuando uno inclusive a la gente, no, es que yo soy pero yo no le notaba el acento, o yo vi, no, lo que pasa es que yo llegué acá y tuve que, empiezan a tener un asunto de mimetismo, que yo diría que obviamente
la memoria para la reconstrucción y para la búsqueda de identidad que rehaga esa fractura o esa ruptura, está por hacerse. Es importante recoger estos ejemplos, pero necesitamos eso, digamos, masivamente, porque lo que vemos es una mimetización. Creo, bueno, con ustedes no les comentaba, pero en una de las clases con los estudiantes, aquí en Cali tenemos una zona donde es casi la tercera parte de la ciudad, es zona de gente que ha venido de otros lugares del país, la mayoría del Pacífico, del litoral pacífico colombiano, y uno encuentra barrios que no hablan el acento de acá, sino que hablan el acento de esta zona de allá. De alguna manera tratan de conservar no solamente el acento, sino sus prácticas, su comida, pero lo viven, si lo logran reivindicar, lo viven marginalmente. Y cuando no lo logran reivindicar, sino que es un poco más como, acá le llaman desplazamiento gota a gota, es decir, se va persona por persona, uno por uno, dos por dos, una familia, tenemos también, por cierto, hay estudios de desplazamientos masivos, desplazamientos gota a gotas, desplazamientos irregulares, es decir, donde la gente va y vuelve al lugar, y así hay un sinnúmero de desplazamiento con retorno. Entonces, hay una multiplicidad que yo no sé, no he estudiado demasiado al fondo esto, pero es una tarea que complejiza la reconstrucción de la memoria. Haciendo algo que comentaba yo con Cristóbal y con Gloria, nosotros tenemos una multiplicidad de identidades culturales, pero son identidades parciales, locales, si se quiere, y a lo mejor un poco regionales y étnicas, pero no una macroidentidad, un revestimiento, un yo más grande, más colectivo, que nos permita decir, hombre, es que el tolimense, el nariñense, el vallecaucano o el caucano, pues sí tiene sus particularidades, pero somos una sola cosa. No, vivimos una sociedad fraccionada, fracturada y, digamos, políticamente, ¿cómo le llaman? ¿Es que le llaman eso? Polarizada. Bien. Últimamente, Colombia, en particularmente Bogotá, se ha recrudecido la violencia después de los hechos que sucedieron de la muerte de una persona por las manos de la policía. Y seguramente, como el resto del mundo, estamos en un periodo verdaderamente oscuro con la pandemia del COVID. Esto del COVID y la situación del retorno, del regreso de una violencia en el país, ¿cómo el conflicto armado y los intentos de activar un proceso de paz, cómo se complica? ¿Cómo en este caso, por ejemplo, en el trabajo de ustedes actualmente tienen un proyecto, están trabajando, y si la pandemia les ha afectado de manera? Bueno, tal vez empiezo yo. Sí. Sí, digamos que al complejo cuadro colombiano llegó un momento parcial, de ilusión parcial de una parte del pueblo colombiano, que era el proceso, pues un acuerdo que se pretendía fuera entre el Estado y un grupo armado irregular. Primer punto para mi postura, pues, personal y profesional, no hubo un acuerdo con el Estado, fue un acuerdo con un gobierno que ya no está, entonces, en donde intenta obstaculizar este proceso. En esos 2 años donde se estaba dando estas situaciones, todas las tendencias, digamos, el gobierno y los grupos contraestatales o contragubernamentales habían hecho una especie de pactos. Eso disminuyó muchísimo los heridos, inclusive para los militares. El hospital militar en Bogotá dejó de tener tantos muertos. Lo que se ha empezado a dar, se empezó en el discurso, pero también se empezó en que era algo, bueno, en el discurso es una cosa, pero en el reposicionamiento de la zona era algo previsible, que otro de los puntos
difícil del acuerdo es que no se prevé un desarrollo que sustituya al actor armado. ¿Qué es lo que pasa acá en Colombia? Por eso yo comentaba lo de feudal. En Colombia, el gobierno y las instituciones gubernamentales no están en presencia en todo el territorio. Entonces hay territorios donde es gobernado por un actor armado que manda en la zona. Cuando este grupo armado hace el acuerdo y se retira de la zona mayoritariamente, aunque quedaron unas disidencias, entran otros actores armados a tratar de posicionarse allí. Ese cálculo de no desarrollo para poder suplir el amparo contraestatal o pseudoestatal que estaba viviendo un grupo, más la postura de rompamos todo esto que se hizo, ha enardecido. En lo de Bogotá es una muestra más en la ciudad macro, pero en el país, por ejemplo, en ese momentico tenemos una cantidad de muertos de líderes sociales y de otras muertes que recrudecen. Fuera de esto, el proceso, por ejemplo, para hacer proyectos de intervención con ONGs o con otras instituciones en el terreno, se ha dificultado por el asunto de la pandemia. Ha quedado como en stand-by, congelamiento. De hecho, el congelamiento ha ayudado a que el actual gobierno, que es contra el gobierno anterior, determine muchos decretos y posturas para tumbar y derrocar, porque ellos tienen una tesis central, y es que es la mano dura la que acaba el problema, pero también con un miedo grandote a reorganizar social y territorialmente el país. ¿Qué ha dificultado? Muchísimo, por ejemplo, en términos de poder acceder a las personas. Las personas, le comentaba ahora que uno de los mecanismos de defensa que utiliza es la mimetizarse, pero el otro es esconderse también. Entonces procuran no hablar con mucha gente, desconfían un poco de algunas personas que van a venir y que van a venir, oír. Esto, los que ya tenían una confianza ganada, institucional ganada, pues hay gente que todavía permite el trabajo con las personas afectadas por el conflicto. Pero sin embargo, a veces queda mucho y se ha exacerbado el nivel de confianza. Y el otro punto que hablas de Bogotá, pues que se está viendo es una ruptura en la confianza en las instituciones caudillistas. Y eso ha sido así por 200 años más o menos. Y seguimos en eso. Entonces son los caudillos y no las instituciones las que deben resolver. ¿Cómo afecta esto? Imaginen el nivel de confianza que yo tenga o la población tenga para irme, ¿a quién me acerco? ¿Y a quién le digo? ¿Y qué le cuento? ¿Y será que me va a entender? O con esto, al contrario, me va a poner yo en un asunto de vergüenza o de rechazo o de recriminación o inclusive de volverse de alguna manera objetivo militar. Bien. Yo pasaría a otra pregunta que me parece importante y que tiene que ver con la experiencia de ustedes en otros países, donde también he leído que ustedes han viajado, han visto otro tipo de conflictos. A mí se me ocurre preguntar, de estas experiencias de guerra o de violencia que ustedes han visto, ¿se puede se puede comparar la situación de Colombia? Tal vez me parece que tú estuviste en Sudán. ¿Se puede hablar de esto? Pues yo pienso que todas estas experiencias aportan unos grandes aprendizajes y enseñanzas para el trabajo con víctimas, digamos, en diversos contextos donde uno pues pueda trabajar. Pero creo que justamente lo que uno aprende es como a leer el contexto, ¿no? Como que, por ejemplo, el análisis que uno hace no es casi nunca un análisis individual. Pienso que tanto Juan Carlos como yo somos clínicos, pero no somos clínicos de una mirada pues muy psiquiátrica, pues muy de lo individual y pensar la problemática mental como algo solamente que está como de la cabeza para adentro, sino de algo que está pues circulando, digamos, entre las personas, ¿no? Que eso es un poco, pues en cierto sentido, algunas de las premisas de la psicología cultural. Entonces, por ejemplo, uno lo que ve es como diferencias, ¿no? O sea, hay obviamente similitudes, hay cosas que son generales, pero uno ve diferencias. Por ejemplo, en África hay
hay ciertos recursos, hay por ejemplo, o sea, yo no quiero decir que en Colombia no lo haya, no haya a veces este abandono institucional, pero en África es mucho más profundo, o sea, es algo mucho más complicado. O sea, las personas prácticamente, digamos, como que, o digamos que el aspecto estatal, la dimensión estatal en África es muy, muy débil, es muy pobre, digamos así, ¿no? Entonces, como una cuestión, pues, digamos, cuando uno analiza un poco los recursos que tienen las personas, porque uno trabaja sobre los recursos también, o sea, uno es consciente de que uno no les va a resolver la situación, sino que uno con qué cuentan, pues con redes sociales, con ciertas redes sociales en el sentido antiguo, no el actual, cierto, con el apoyo de la red social, con el apoyo institucional, son como varios niveles, el apoyo familiar, son varios niveles donde las personas pueden como hacer frente pues como a las diferentes problemáticas. Entonces uno ve que en África, por ejemplo, pues es mucho más fuerte la dimensión pues es colectiva, la dimensión digamos más de ellos pues como grupos, pero no hay pues como una cuestión institucional. Entonces uno ve diferencias, pero también digamos es como esa lectura del contexto que uno hace que le ayuda como a mirar un poco las diferentes dimensiones pues en las que son afectadas las personas. Yo, en los cursos que yo he dado a veces de psicología cultural en la universidad, yo trabajo un texto de una autora que habla como de dos tipos de yo que existen en sociedades que son más colectivas y otro en sociedades que son individualistas. Entonces, haber trabajado en estos contextos de alguna manera le ayuda a uno a entender mucho las lógicas de esos yoes, digámoslo así, de esos individuos que de la constitución del individuo, pues en estos contextos que son más de tipo, digámoslo así, colectivo. En Colombia, pues nosotros somos una sociedad pues muy variada, y a pesar de que aparentemente pues seamos en cierto sentido occidentales, pero en Colombia también en zonas rurales, en ciertas comunidades, pues hablamos ahora de las comunidades indígenas, son más, digamos, son más otras lógicas las que funcionan. Y creo que haber trabajado, por ejemplo, en mi caso en África y en Haití, ayuda mucho a entender esas lógicas, ¿no? Estas lógicas de estas culturas que podemos llamar a veces sociocéntricas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy útil y ha sido muy válido el aporte, digamos, del trabajo en estos países para tener esa dimensión, pues, posiblemente distinta a la de muchos otros, pues, clínicos que trabajan, pues, en estos contextos. Juan Carlos. Sí, dentro de podría mirarlo en tres aspectos que hemos recibido en formación. Nosotros miramos la intrasubjetividad, o sea, el interior, y sobre todo en esto que acaba de decir Diego, de la construcción de un yo referencial, el yo de la cultura occidental que nos viene de Europa y que de alguna manera se colonizó en América Latina, y ahí hay un proceso en la forma de educarnos, en la forma de estudiar, en muchos elementos, pero paradójicamente Colombia es una sociedad mixta, y entonces el poder descubrir cosas mixtas de acá, más bien me dio a mí herramientas para cuando trabajé en estos otros países que eran, por ejemplo, en Palestina son comunidades colectivistas. Es más la familia, el orden, el Estado tiene otra función. Entonces, eso intersubjetivo, eso transsubjetivo, lo pude ver y vivir de otra manera que en ocasiones me hacía puente y yo podía comprenderlo por cosas que había vivido, visto acá, pero también me hizo pensar muchas cosas que al retornar acá me ayudaron a entender cosas de acá. Eso, obviamente, un bagaje, pues como mayor experticia frente a las intervenciones. Eso no significa pues que uno no,
que cometa a veces errores y que crea que uno puede universalizar un tipo de intervención y va a otro lado y le dice, no, acá eso no se puede, que eso es parte del aprendizaje. En lo intra vi cosas muy parecidas, en los sufrimientos, en las sintomatologías, cosas bastante parecidas. En la intersubjetividad veía cosas similares y cosas diferentes, pero me ayudó mucho a entender elementos, por ejemplo, de las comunidades indígenas, en términos, yo trabajé en comunidades indígenas no cristianizadas, o sea, no se culturizaron con la iglesia católica ni cristiana. Entonces, cuando trabajé en sociedades que no tenían este paradigma, el puente con, claro, esto, ese otro modo me ayudó muchísimo para comprender. En lo transsubjetivo, o sea, en lo cultural, yo, por ejemplo, estuve en Sudán del Sur, es que una sociedad tan nueva, ahí comprendí un poco el valor de lo histórico y del desarrollo, siguiendo un poco a Norbert Elias, un sociólogo que habla sobre cómo la civilización también va, no significa que seamos más avanzados ni nada, sino que va haciendo como unos procesos de construcción de institucionalidad que en sociedades nuevas, Sudán del Sur empezó en el 2011, se volvió país en 2011, y en el 2015, en la época que estuve allá, de hecho tuvieron un agarrón durísimo entre estos. El líder era uno de los, el presidente en aquel momento y los otros dos, y ver que no había institucionalidad como tal, era impresionante, porque entonces de alguna manera era diferente a Colombia en algunos puntos, pero muy similar cuando acá no hay institucionalidad. Entonces me daba cuenta yo de que en lo social la gente se organiza en ausencia de lo macroinstitucional. ¿Qué me ayudó a mí para comparar? Por ejemplo, ver las funciones de las instituciones, del Estado, de la sociedad, de la familia, es diferente. Entonces uno constantemente está, yo diría, aprendiendo, y eso me ayudó a comprender allá, a formular trabajo, a compartir. Una cosa que yo creo que con Diego compartimos es que de alguna manera yo me sentía muy cercano al local. Yo empecé trabajando acá con personal internacional, pero era local y podía tener los dos diálogos, como la visión de afuera y la visión de adentro. Y cuando estaba allá tenía la visión de afuera, pero lograba en lo que en metodología llaman la visión ETIC y la EMIC. Yo intentaba y comprendía, de alguna manera me figuraba mucho, hacía el esfuerzo para poder comprender la visión de los otros, de esa visión EMIC, y no tanto mi postura, más o menos mi postura la comprendía, la tenía clara, pero esta otra no, entonces me interesaba mucho. Entonces, básicamente era un trabajo mucho de investigación, y creo que eso me ayudó de alguna manera a posicionarme en pues desarrollar mi trabajo, quiero decir, en hacerlo más o menos bien, en poder comprender y en poder aportar en los equipos de trabajo de nosotros. Bien, estamos concluyendo esta interesante charla, de verdad, muy, muy interesante. Nos quedan dos preguntas. Memorarte, prácticamente Memorarte Fest fue creado, constituido, promovido para tocar el problema de la memoria y arte. ¿Cuánto inciden, según ustedes, las prácticas artistas en los procesos de construcción de la memoria colectiva? Yo quisiera como responder con un ejemplo, y es lo que recientemente aquí en Colombia, aquí en Cali, bueno, yo me imagino que fue una exposición itinerante en varios sitios del país, una exposición fotográfica que se llamó El Testigo, de Héctor Abad, un fotógrafo colombiano. Esa exposición recopilaba una variedad de fotos, de todas relacionadas pues con el conflicto, muchas de ellas muy crudas, y que mostraban pues el sufrimiento de las víctimas. Yo creo que ese tipo de cosas son extremadamente valiosas para la reconstrucción de la memoria, porque aquí en Colombia hay gente que, digamos, que vive como en una burbuja, personas que han crecido en la ciudad, que viven pues que han crecido en medio de ciertas comodidades, y que solamente ven el conflicto armado, por ejemplo, a través de su televisor y las noticias, y lo ven como si fuera algo que pasara pues como en otra parte.
Y yo pienso que la gente salía, digamos, incluso a nosotros se nos solicitó y yo conformé un equipo de voluntarios, estudiantes de últimos semestres, para que dieran apoyo psicológico a las personas que salían o que se afectaban por la exposición, ¿no? Era una exposición tan dura que mucha gente realmente terminaba pues afectada emocionalmente, porque era como, realmente esto ha pasado acá, realmente esto ha ocurrido en mi país, o sea, como que la gente no lo podía creer. Entonces yo creo que ejercicios como ese tipo de representaciones artísticas son valiosísimas para el trabajo de reconstrucción de la memoria, para que la gente resignifique, digamos, de otra manera lo que ha sido el conflicto aquí en Colombia, para que la gente se sensibilice frente a las víctimas, ¿sí? Aquí tenemos un problema y es que, yo creo que Juan Carlos lo contó ahora, están matando los líderes sociales y mucha gente es como, pues, indiferente frente a eso, como, pues, bueno, mata, pero es que como eso es por allá, ¿sí? En las zonas más periféricas del país, en las zonas olvidadas por el Estado, en el campo, eso es por allá, eso es normal, ¿cierto? No debería ser normal. Entonces yo creo que ese tipo de exposiciones ayudan a que las personas, los colombianos, nos sintamos implicados. O sea, que esto nos concierne, esto hace parte de nosotros, de esta historia. Y que tenemos que de alguna manera, pues, cambiarla, pienso yo, ¿no? Colombia es un país muy polarizado en este momento. Y creo que algo que debería de pronto unirnos es eso, el dolor por las víctimas. Yo quisiera, de hecho, incluso acudir como a una reflexión que hace un teórico, un filósofo norteamericano, Richard Rorty. Él decía que la posibilidad de que digamos que haya como una transformación moral a nivel social, no pasa por el intelecto, sino que pasa por las emociones. Emociones, sí. Él dice por la educación de las emociones, la educación de los sentimientos. ¿Y cómo se educan los sentimientos? A través del arte, por ejemplo, de la literatura, del cine. ¿Sí? Cuando la gente escucha historias, él dice historias tristes y sentimentales, se sensibiliza frente al dolor del otro. ¿Sí? Diferente cuando uno le dan una charla teórica sobre, vea, es que uno debería, y tratar pues de moralizar a la gente, así no, la cosa no funciona tanto, como si funciona, digamos, a través de otras vías, como yo diría, y para concluir, el arte, ¿no? El arte en general creo que es una herramienta valiosísima para cambiar, y yo pienso que transformar la mentalidad de un país, de las personas pues que componen este país tan violentado, tan sufrido como el nuestro. Yo quisiera Juan agregar Carlos. un ejemplo que nos regaló una estudiante. Yo también, y hay uno que se llama Psicología y Problemas del Individuo en la Sociedad. Y hay otro, pues, que es Estrategias de Análisis de Datos. No me acuerdo en cuál de estos dos cursos, pero una estudiante estábamos hablando del trabajo cualitativo y nos regaló una experiencia muy bonita de una amiga de ella. Esta chica trabaja y está en un grupo de danza, de baile. Una vez hicieron una organización, un baile, que rememora la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras es una muerte que hubo en 1928, antes de la crisis del 32, una multinacional que mandó matar más de 3.000 personas en el campo. Bueno, y eso es al norte del país, en la costa atlántica, y estoy viviendo en el sur del país. Esta es una jovencita de 20 años que obviamente no vivió eso, pero su familia sí. Aquí para tocar el tema, esto del trauma inter o transgeneracional. Dice la chica que cuando estaban haciendo el montaje, pues la gente de aquí de Cali lo vio, lo bailó, y además hablan de la muerte, las bananeras, que se me murió tal. O sea, no señala victimarios, habla de las personas y quién perdió durante la masacre. Esta muchachita se sentó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, y el grupo se asustó, el director dijo, venga, ¿qué pasó? Y ella comentó, es que yo vengo de esa zona y yo todo eso lo escuché en muchas ocasiones en mi familia, en mi abuela, ha generado un impacto
al principio duro, doloroso, pero después asimilable, porque ella empezó a participar y ya no lloraba, sino que empezó a decir, bueno, pero esto es una conmemoración. Yo no sabía que tenía ese dolor, porque yo no viví en esos años, pues eso ocurrió hace 100 años, más o menos, casi 100 años. Y eso para mí muestra un efecto muy importante y catalizador y reparador en un contexto como esto. Quería hacer esa mención de algo tan viejo, y eso habla también de las heridas tan abiertas viejo tiempo, cómo pueden seguir impactando, pero también en algo que podría ayudar a reparar eso. Sí, Diego, me dice Gloria que Jesús Abad participará con su obra también en el festival. Yo concluiría con una pregunta fundamental a los dos. ¿Se puede sanar esta guerra? Diego. Sí, es una gran pregunta y yo pienso que muy difícil de responder, pero pues yo pienso que ha habido procesos de sanar esta guerra, pasa por estos procesos que hemos hablado, por procesos de memoria donde se reivindique la historia, la versión pues también de las víctimas. Aquí yo pienso que ha predominado la versión histórica del victimario, y a veces es la no versión, porque es básicamente como tapar, como negar, ¿cierto? Que ha habido, negar, por ejemplo, que ha habido conflicto armado, o sea, cosas terribles. Yo pienso que pasa por eso, pasa por la memoria, y pasa por los procesos de reconciliación. El proceso que ha habido, pues, que desafortunadamente pienso que se está, no sé cómo llamarlo, se está perdiendo, se está yendo pues por la borda, como el proceso que comenzó pues de reconciliación no, de paz, de diálogos con las FARC, la reincorporación pues de los actores armados a la vida civil. Son muchos aspectos que ayudarían a sanar esta guerra, pero creo que va a tomar muchos años, ¿no? Yo creo que no va a ser fácil, y que necesita pues de que también, pienso yo, los colombianos elijamos otros gobernantes que estén también en pro de esta reconciliación, de mirar otras soluciones, pues encontrar otras soluciones distintas pues a la eliminación del otro. Creo que eso puede ser posible. Juan Carlos. Desde mi parte personal, yo quisiera que sí. Hay una ilusión. Tal vez no me toque verla, pero yo quisiera que sí en algún momento. Si es desde la mirada cultural, yo sé que los humanos nos confrontamos con los artefactos que tenemos y tenemos que construir otros que nos permitan organizar la existencia. Con esos dos parámetros yo diría que tal vez sí. Frente al problema que ya hemos mencionado con el actual gobierno y este grupo, es que también de alguna manera, así se hubiera llevado a cabo ese acuerdo muy bien llevado, era un actor, pero es que tenemos múltiples actores del conflicto, entonces hay que hacer múltiples elementos, pactos y acuerdos, pero también hay un asunto donde la verdad, todo esto para mí hace una disonancia en un estado incipiente, un estado precario, como en el nivel social, económico, político. Si nosotros, como macro, logramos madurar eso y mejorar en la institucionalidad, en que no haya una persona, por ejemplo, que está detenida y que pueda estar por encima de la ley, o no, sino que, ok, si hace la ley para todos, nos cobija a todos. Y si de alguna manera, además de que primero debe parar las matanzas, yo pienso que cuando logremos el primer elemento, la cantidad de muertes, lo que va a venir después serán otros años para curar esas heridas que está hablando, por ejemplo, la de las bananeras, como hay heridas que quedan en la memoria. Entonces, yo creo que la vez pasada les decía que ustedes, siendo muy optimistas, yo esperaría que por ahí en unos 50 años tendríamos un panorama mejor,
que nos permitiera sanar. Ahora, en lo macro. En lo micro creo que sí, hay cosas que se pueden ir sanando, sanar la guerra, que no significa negarla, como lo que ocurre, por ejemplo, en los desplazamientos y en la gente que se desplaza de lo rural a lo urbano, o ahí se esconde en las ciudades y en la ciudad se arma un búnker de acá no pasa nada, porque eso sí no es sanar la guerra, sino esconderla. Si se empieza a pensar un poco también en algunos colectivos, porque el trabajo, lo que hay que empezar a trabajar no es solamente la individualidad, de eso es uno de los cosas que con Diego hemos trabajado. Podemos mandar 500 psicólogos por todo el país y trabaja con una persona que le pasó este evento, este trauma, la persona puede que se organice y se adapte mejor a su vida, pero eso no va a cambiar el concepto, el contexto que genera estas rupturas. Entonces, por eso hay que pensar también en el elemento macro. Esperemos que sí. Lo digo así, con eso esperaría que sí. Bien, pues habíamos concluido. Yo personalmente les agradezco mucho y pienso que también los organizadores de Memorarte Fest les agradecen su participación. De verdad ha estado un conversatorio muy rico en cuanto a sus experiencias, en cuanto a concentrarse y pensar en la reconstrucción de memoria colectiva, que es donde este festival se está ocupando, está tratando de contribuir para crear estos procesos de memoria a través del arte. Pues muchas gracias, buenas noches de Roma, buenos días o buenas tardes ya en Colombia. Muchas gracias y yo también quisiera agradecerles a ustedes, especialmente a Cristóbal y a Gloria, y felicitarlos porque creo que sí es una muy buena herramienta y que lo estén implementando allá. Eso se llama sociedad civil organizada y la sociedad civil organizada ayuda a tejer. Gracias. Gracias, muchas gracias Cristóbal, muchas gracias Gloria por la invitación a Memorarte Fest. Gracias y realmente sí, felicitarlos por este proyecto pues tan valioso.